Cuando hablamos de la bondad de Dios, en el griego, la palabra griega es la misma palabra gracia, la misma palabra gracia. Para que nos ubiquemos en nuestro estudio, es la misma palabra gracia, lo que conocemos como un don inmerecido, un don inmerecido. Gracia es un don inmerecido. La bondad de Dios es un don inmerecido, es un don inmerecido. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 4, así como están sentados para que eviten la fatiga. Capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Romanos. Es un día maravilloso, ¿cierto? Amén. Dios ha sido muy bueno con nosotros este día. ¿Cuántos pueden alabar a Dios porque Dios ha sido muy bueno este día con nosotros? Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Amén. Nosotros somos una raza caída. Raza caída. Nuestro representante Adán falló delante de ese Dios maravilloso que lo había hecho a imagen y semejanza de él, y que lo puso en aquel huerto maravilloso. Y Adán falló tremendamente, y a partir de ese momento todos nosotros nacemos prácticamente dentro de ese estado caído, apartados y alejados de Dios desde que nacemos, enemigos de Dios desde que nacemos, siendo que el hombre se rebeló contra Dios. El hombre no tiene ninguna oportunidad en sí mismo. El hombre no tiene ninguna oportunidad de nada, ni de vivir tan siquiera, mucho menos de gozar de la eternidad con Dios. No hay ni la más mínima posibilidad. Entonces, si el hombre va a ser salvo, va a ser algo que solamente le corresponde a Dios hacerlo. Amén. Todo lo que nosotros disfrutamos en esta tierra es por la bondad de Dios. Amén. El hombre, lo único que debería tener en esta tierra después de su rebelión con Dios es dolor, tristeza, aflicción y todo lo que podemos llamarle lo peor en esta vida. El hombre tendría que arrastrar eso por su rebelión contra Dios. Mas sin embargo, el miércoles pasado, cuando terminábamos esta primera parte de este atributo, decíamos que si nosotros contamos los días que hemos estado enfermos con los días que no hemos estado enfermos, o sea, los días que hemos estado enfermos son pocos en comparación a los días que hemos estado alentados. Entonces ahí se ve la bondad de Dios. Los días de desdichas son prácticamente nada comparado con los días felices que hemos tenido. En otras palabras, son más los días felices que tenemos. Inclusive cuando hablamos de nuestros seres queridos, algunas veces nosotros le damos mayor atención a esos días oscuros, a esos días cuando de repente nos molestamos, nos enojamos y no consideramos todos los días que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos, aún nuestros esposos y esposas nos han dado de felicidad.
Son más los días felices que los días infelices. Y eso ahí se ve reflejada la bondad de Dios. Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, han sido pocos los días que nos hemos metido a la bolsa y que no tenemos nada en la bolsa. Pero la gran mayoría, siempre Dios ha suplido para todas nuestras necesidades. Ese es el Dios bondadoso que tenemos. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, en los días que usted ha andado apurado para pagar la renta de su casa, ha sido pocas las veces, pero la mayoría de veces el Dios del cielo, el Dios bueno, ha suplido para nuestras necesidades. Así que sea Dios glorificado. Por eso hoy inicio que la bondad de Dios, número uno, no puede ser puesta en entredicho por el sufrimiento y el dolor del mundo. Porque es lo que los agnósticos y ateos, los agnósticos y los ateos y los escépticos esgrimen para refutar la bondad de Dios. Dicen, ¿cómo Dios va a ser bueno con tantos niños que mueren de hambre, con tanta gente que está enferma, con tanto sufrimiento que hay en esta tierra? Y yo no voy a negar que hay sufrimiento, y yo no voy a negar que hay dolor. Pero cuando nosotros hacemos un análisis, el dolor del hombre es algo que él mismo se busca. El dolor del ser humano es algo que él mismo se propicia. Por ejemplo, cuando llegamos al versículo que hoy tenemos, si el hombre peca contra la bondad de Dios, y el hombre peca contra la bondad de Dios, aún nosotros como cristianos, como creyentes, pecamos contra la bondad de Dios. ¿Quién de ustedes amanece todos los días levantando las manos y diciéndole, Señor, gracias, gracias por este día? O termina cada día diciéndole, Señor, gracias por el alimento que me diste, gracias, Señor, porque este fue un día maravilloso. ¿Cuántos de ustedes? La gran mayoría, qué bárbaro, qué día el que tuve, qué cansado. No le da gracias a Dios. No hay gratitud hacia la benevolencia de nuestro benefactor. Entonces, cuando el hombre peca contra la bondad de Dios, si el hombre desprecia, como dice Pablo aquí, las riquezas de su benignidad, el hombre desprecia las riquezas de su benignidad. Si el hombre, ¿qué diríamos? También ignora la paciencia de Dios, porque Dios es paciente con nosotros. Amén. Aleluya. Y por su dureza de corazón, por la dureza de su corazón, desprecia a Dios y todo lo que Dios le da. Aleluya. Mi pregunta es, ¿a quién puede culpar el hombre? ¿A quién puede culpar el hombre? Cuando las cosas le salen mal, ¿a quién puede culpar? Sino a sí mismo. Si nosotros hacemos un análisis exhaustivo de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que mucho de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento nos lo hemos provocado nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Por no consultar con Dios al tomar nuestras decisiones. Y cuando venimos a acordar, ya estamos metidos en el problema y Dios no es culpable. Entonces, estoy hablando que, por ejemplo, hablemos de nuestros hijos un momento. Nuestros hijos rebeldes, nuestros hijos en desobediencia. La verdad que ellos son el resultado de, no la causa de. Ellos son el resultado de, no la causa de. Si estos muchachos en su hogar hubieran recibido el tiempo y el amor que se merecen, no tuviéramos estos índices de delincuencia, estos índices de drogadicción, de alcoholismo de nuestros muchachos hoy, si le hubiéramos dado el amor y el tiempo que ellos necesitan. Fallamos pensando, inclusive pensamos que corrigiendo y sacándonos la correa, el cincho, el látigo, pensamos que con eso íbamos. Mentira, eso no endereza a nadie. Es como lo que yo decía el domingo. La cárcel no compone a nadie. ¿Cuántos de ustedes han estado en la cárcel? ¿Los compuso la cárcel a ustedes? ¿Cómo salieron peores?
bestias salieron de lo que antes era. Entonces solo hay una fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre, y eso se llama el amor, y especialmente el amor de Dios. Eso sí cambia el corazón del hombre. Aleluya. Bueno, no quiero avanzar sobre lo que es el aspecto si que el castigo corporal funciona o no funciona. A estas alturas yo creo que no funciona. A estas alturas creo que no funciona. Que hay otras maneras de disciplinar a nuestros hijos sin necesidad de recurrir al golpe, sin necesidad de recurrir a una vara. Hay otras maneras de disciplinarlos. Desgraciadamente, como así nos criaron a nosotros, nosotros seguimos con el mismo patrón y después vamos a tener las consecuencias. Entonces estoy diciendo que nosotros muchas veces somos los que generamos los problemas de que una jovencita, por ejemplo, que está siendo golpeada en la casa, que le hablan fuerte, esa muchachita apenas alcanza 17 años va a volar de la casa, a los 18 años se va a ir de la casa, con el primer dundo que le ofrezca, vete conmigo, se va a ir. Hoy hablaba con un muchacho, compañero mío, abogado, porque estábamos hablando de lo que está pasando en El Salvador. Y le digo, hoy se van a tener trabajo. Le digo, no, me dice, te equivocas. Nos han prohibido defenderlo. Pobre de nosotros si tomamos casos para defender a los muchachos estos que están ahorita agarrando de veras. Le digo, sí, me dice, nos ha llegado prácticamente ahí, me dice, de que ningún abogado puede tomar casos de ellos. Y yo le digo, bueno, yo creo que hay algunos de ellos que no merecen no defenderlos, pero hay otros que sí merecen ser defendidos. Hay una cantidad de ellos, le digo, de que simplemente en el pasado fueron, ya no son. En el pasado estuvieron, pero ya no están. En el pasado hicieron, pero ya no hacen. Ya fueron cambiados. Muchos de ellos estaban en iglesias cantando al Señor, alabando a Dios, y ahora están en una cárcel de máxima seguridad. Entonces le digo, yo creo que, dice, pero no podemos tomar casos ahorita. No saben, prácticamente. Y si tomamos, dice, vamos a quedar marcados como defensores de mareros. Y luego a la primera de cambio, quienes van a estar presos vamos a ser nosotros mismos, en vez de ellos. De veras, así están las cosas. Entonces, pero tocábamos el tema y me dice, hablemos a fondo del problema. Y me dice, mira, le dije, voy a darte mi análisis. Por ejemplo, le digo, cuando fue la guerra civil salvadoreña, 12 años de guerra civil salvadoreña, el problema se llamaba exclusión. ¿A qué me refiero de exclusión? Que la parte que no estaba conforme no podía llegar a ninguna plaza del gobierno, ser alcalde, ser diputado, ser gobernador, nada, porque había una élite que controlaba totalmente arriba el poder. ¿Qué pasó? A alguien se le prendió la luz de la derecha y dijo, démosle chance a los guerrilleros que corran para alcalde, que corran para diputado, y si ganan, bueno. Se les prendió la luz, y cuando aquello entonces se vio que nunca pelearon por el pueblo, que no era la guerra, no era con el fin de ayudar al pueblo, sino que simplemente ellos de tener una tajada en el gobierno. La tuvieron, se les olvidó el pueblo. Exclusión. Ahora, ¿cuál es el problema de estos muchachos? Se llama económico. Una sociedad de jóvenes que crecieron sin aprender a trabajar, que sus padres emigraron en la guerra para acá. Y a ellos vivían de la lamentada remesa que sus familias les enviaban de acá. Estos muchachos crecieron sin aprender un trabajo, sin estudiar. Por eso se les llaman los ninis, que nada, no hacen nada, ni trabajan, ni estudian, ni nada. ¿Qué pasó? Luego se acompañan, tienen hijos, ahora no hayan cómo hacer, tienen que recurrir a la extorsión, tienen que recurrir al robo, tienen que recurrir a esto, al secuestro, para poder salir adelante. Entonces, en otras palabras, esta generación de estos muchachos, dije, no son la causa, son el efecto de una sociedad que los descuidó y que no les enseñó como a nosotros, que nos levantábamos a buena mañana a trabajar, a ser honestos, a ser responsables. Y esta generación que ahora va por el mismo rumbo. ¿A qué hora se levantan sus hijos? El día que no estudian. ¿Qué hacen sus hijos en la casa? Aleluya. Por ahí salió un diputado salvadoreño diciéndole, es que no les enseñaron los 10 mandamientos. Yo por poco, yo a nadie le contesto, especialmente en esas páginas, a nadie le contesto. Le iba a decir, pero tampoco a ti te los enseñaron. Porque un profesional en El Salvador, un abogado bueno, gana $1,200 al mes.
estos diputaditos que no sirven para nada ni saben nada ganan $10,000. $10,000 solamente porque tuvieron la capacidad de convencer a un grupo de gente de Juan venderme la conserva más barata que votara por ellos. $10,000. Entonces llama ladrones a aquellos cuando ellos son más ladrones multiplicados por 10. Los políticos, estoy hablando de los políticos. Por eso no soy político, por eso no me meto en política, porque las cosas yo las veo no como ustedes las ven o se las hacen ver. Porque las cosas no es lo que usted ve, es lo que es. Hay cosas escondidas, hay una marimaña de cosas escondidas. Por eso al único que yo le voy a dar honor, gloria y lugar, y va a ser, por decirlo así, el único en mi vida, es Cristo Jesús. Pero ningún pedazo de hombre, llámese Bukele o llámese Biden o llámese Putin, va a ocupar un lugar en mi vida. Los hombres son despreciados. Todos lo hacen solamente con fines de dinero, con fines de fama, con fines de esto, con fines del otro. Nadie busca el bien de nadie. Aleluya. En cambio, en los cielos tenemos un Dios bondadoso, y a Él sea la gloria por siempre. Ahora, observa lo que voy a decir hoy, porque muchos dicen, bueno, hay sufrimiento, hay dolor, y ¿a dónde queda el Dios bondadoso? Yo digo que si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, Él no sería bueno. Si Dios no castigara a aquellos que reciben su benevolencia, aquellos que pisotean su misericordia, ¿sería Dios bueno? No, no sería bueno. Aleluya. Por eso cuando Dios libre la tierra, porque Dios la va a liberar un día de todo esto que hay acá, de todo este odio que hay en esta tierra, de todo lo que hay en esta tierra, donde lo material supera lo espiritual. Cuando Dios venga y libere y nos haga entender que el reino de Dios es espiritual y no es de este mundo. Porque ahora tenemos, por ejemplo, personas que han perseguido a los seguidores de Cristo. ¿Cómo el nombre de Cristo es pisoteado y blasfemado? ¿Cómo el evangelio es blasfemado? Si Dios no hiciera nada, escúcheme lo que estoy diciendo, Dios no sería bueno. Porque es lo que nos dice. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, Dios no puede enviar a la gente al infierno. No existe el infierno. Porque si Dios envía a la gente al infierno, dice, entonces Dios no sería bueno. Yo le digo a los testigos de Jehová, al contrario. Si Dios no hace nada contra estos que han despreciado su bondad y sus bendiciones, Dios no sería bueno. ¿Entendió? ¿Sabe cómo es esto? Por ejemplo, como a nosotros Dios nos bendice. ¿Verdad que Dios nos ha bendecido? Desde que hemos venido a Cristo, Dios nos ha bendecido. Pero yo me recuerdo de un joven allá en aquellos años de principios de mi ministerio. Él era miembro de un pastor amigo mío. Y me recuerdo cuando él pidió oración que iba a empezar un negocio de reparar refrigeradoras. Y me dijo mi amigo, vamos a orar que va a comenzar fulano de tal un negocio de reparar refrigeradoras. Y fuimos y oramos por el negocio. Y el muchacho inició en su negocio y le empezó a ir bien. A tal grado que cada día, escuchen bien, a mí no me interesa que usted dé sus diezmos, si quiere délo y si no quiere no los dé. Pero les traigo nada más este ejemplo porque cada día llegaba por las tardes, pastor, hoy hice tanto. Aquí, vamos a decir que hizo 20 colones allá en El Salvador en aquel tiempo. Aquí traigo 2 colones del diezmo. Y le decía a mi amigo, tráiganlo a la semana, no es necesario. No, es que yo quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Y mejor lo traigo cada día. Hoy hice 40, aquí traigo 4 colones. Y una vez más le decía a mi amigo, tráigalo a la semana. No, es que yo quiero ser fiel. Pasaron como 3 meses que todos los días traía el diezmo diariamente. De repente dejó de venir. Y pasó una semana. Y me dice, ya no vino. ¿Qué le habrá pasado? Y un día le dice, hermano, ¿cómo le va en el negocio? Vimos que tenía el cuartito lleno de refrigeradoras que estaba reparándole y ha ido súper bien. Y entonces viene y le dice, hermano, le dice, creo que usted está extrañado porque no he enviado el diezmo, le dijo.
pero es que le quiero regalar una refrigeradora, le digo. Usted no tiene, le digo, y yo le quiero regalar una, le digo. Cuando me llegue una descompuesta que la compre barata, le digo, la voy a reparar y se la voy a dar. Por los días que debo, le digo. Ah, bueno, está bien, le digo aquel. Pero pasó un mes, 2 meses y nada. Hasta que un día, y como yo soy un poquito más directo conmigo, no, usted no va a batallar conmigo, porque yo le digo sus cosas en su propia cara. Y un día llega conmigo y me dice, hermano Ismael, sí, le digo, el negocio se me ha venido para abajo. Sucede que las reparo, me dijo, no es como al principio, que todas las que reparaba salían buenas, me dijo. Ahora las reparo y a los 2 días me las traen de regreso. Y tengo que volverle a poner gas. Y voy para atrás como el cangrejo. He perdido, voy perdiendo. Bueno, para no cansarles, terminó cerrando el lugarcito. Y yo sí se lo dije, es que usted comenzó bien, le dije, pero ahora va bien mal. ¿Por qué? Le dije, porque ahora usted empezó a ponerle amor. Cuando ya era de edad, le dije, que usted estaba haciendo 100 colones al día, 200 colones al día, a usted le empezó a doler dar 10 colones, 20. Y el muchacho fue sincero, me dijo, tiene razón. Así fue. Cuando ya empecé a hacer 100 colones al día, 200 colones al día, me di cuenta que era demasiado dinero. Y le dije, y no se puso a pensar que usted no ganaba ni 5 pesos al día. Y que ahora Dios le estaba dando 200 y ahora le dolía dar. Y así pasa con muchos de nosotros. Que cuando estamos en lo poquito, le somos un poquito fieles al Señor. Pero cuando ya vemos que tenemos que sacar algo, ahí ya nos duele. Y el punto está, así como Dios bendice, así también Dios desbendice. Así como Dios te da, Dios también te puede quitar y dejarte en la lona de la noche a la mañana. Entonces, lo que estoy hablando es que Dios no sería bueno si aquel que es infiel, aquel que le prometió a Dios si me bendices, Señor, yo te voy a dar lo que te corresponde. Dios no sería bueno si no te quita lo que tienes y que no has sido fiel a Dios. Si a Dios te dio para probar tu fidelidad, Dios te soltó la cuerda a ver hasta dónde llegabas. Pero cuando vio que entre más cuerda te daba, más querías, entonces Dios te va a cerrar, como dice el libro, allá en los libros de la Biblia, Dios te va a cerrar las ventanas de los cielos. Te va a cerrar las ventanas de los cielos y no va a haber nada. Eso mismo ocurre inclusive en las naciones. Las naciones pobres no son sino naciones que no le dan la gloria a Dios y no reconocen que es Dios el que envía la lluvia y es Dios el que hace que haya frijol y maíz y todo lo que una nación necesita. Yo quiero que usted y yo entendamos hoy que no es nuestra habilidad, ni es nuestra inteligencia, ni es nuestra capacidad la que genera dinero. Es la bendición de Dios la que hace que estemos bendecidos. La bondad de Dios. A mí me encanta pensar en la bondad de Dios, porque la bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo. A su Hijo, como dice Gálatas, hecho de mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a ver, repita conmigo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ese es el Dios que yo tengo. El Dios de tiempos. El Dios de tiempos. El Dios que sabe cuándo. Y el Dios que sabe cómo. Alaben a Dios. El Dios que sabe cuándo y el Dios que sabe cómo. Entonces, su Hijo no vino antes, ni vino después. Vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Entendió? La enfermedad que tú tienes hoy es el trato de Dios contigo. Y esa enfermedad se va en el cumplimiento del tiempo. No cuando tú quieras que se vaya, pero en el cumplimiento del tiempo. Las cosas van a llegar a tu vida en el cumplimiento del tiempo. Aquellos que están esperando papeles para estar legales en este país, les va a llegar en el cumplimiento del tiempo.
La casa que tanto desean les va a llegar en el cumplimiento del tiempo. Aquellas mujeres que quieren un hijo les va a llegar en el cumplimiento del tiempo. Y tu marido se va a componer en el cumplimiento del tiempo. No cuando tú quieras, no cuando tú lo desees, sino en el cumplimiento del tiempo. Esto es maravilloso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Imagínense, no éramos nada, y ahora somos sus hijos, adoptados como hijos. Aleluya. Imagínese usted que Bill Gates viniera y lo quisiera adoptar a usted como hijo. Yo no soy Bill Gates, no soy nadie, pero han venido hermanos que dicen: hermano, adóptenme. Hermano, adóptenme. Entonces, y no soy nadie, pero quieren que los adopte. Y le digo: ¿por qué lo va a adoptar si ya está adoptado? Entonces ya son hijos en la fe. Entonces, bueno, pero aquí lo lindo es que nosotros, ¿sabe usted qué dice la Biblia que éramos antes de ser hijos de Dios? ¿Sabe usted lo que dice la Biblia que éramos qué? ¿Hijos de qué? Hijos de ira, que es equivalente a decir hijos del diablo. ¿Qué era usted? Pero dígalo con ganas, como militar. Hijo del diablo. Eso era usted, una hija del diablo. Y ahora hija de Dios, ahora hijo de Dios. Y ahí se refleja la bondad de Dios. La bondad de Dios, la bondad de Dios. Usted, muchos de los que estamos aquí no valíamos ni un centavo partido por la mitad. Estaban inclusive pensando: ¿qué voy a comer mañana? Iban a la alcancía y la sonaban y no tenía nada. Y ahora tienen debajo del colchón, y ahora tienen debajo del sofá, en un montón de hoyos que tienen el dinero. Como no creen en los bancos, al igual que yo, y lo tienen escondido por todas partes. Vale que yo ya hice un diagrama donde está escondido el mapa del tesoro. No, las cosas materiales no son importantes. Lo más importante es tener a Dios de nuestro lado. Eso es lo más lindo. Gloria a Dios. Entonces, escucha bien lo que estoy diciendo. Por eso cuando el Hijo del Hombre nace, y yo nunca me voy, Dios mío, a maravillar. Siempre estaré maravillado de lo que Dios hace, porque ese día los ángeles vinieron. ¿Y saben ustedes a quiénes se le aparecieron? ¿Saben a quiénes se le aparecieron? ¿A quiénes? A los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Los mareros, los ladrones. ¿Quiénes eran? Lo peor de la sociedad. Lo peor de la sociedad. Entonces los ángeles no fueron al templo, los ángeles no fueron al palacio, los ángeles fueron aquellos pastores que eran considerados la escoria y lo peor, los insociables, los desahuciados, a decirles: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Aleluya. Regresando a la plática con mi amigo el abogado en esta mañana, yo le digo: a ti no te causa, porque parece que él es del partido del gobierno, le digo: ¿no te causa un poquito de lástima ver a todos esos niñitos que van en la mañana para el kinder, van para la escuela y salen de esas colonias que ahorita están asediadas por la policía y los soldados, y a todos los niñitos tienen que bajarse su bolsoncito y les revisan el bolsoncito de sus cuadernitos a los niños? Es decir, como que fueran unos terribles delincuentes los niños, ¿no? Y yo le pregunto: ¿y allá en el Escalón? ¿Y allá en la colonia tal hay soldados? No, ahí no hay nada. Ah, entonces ellos sí salen en sus grandes limusinas hasta con guardaespaldas. Los hijos de los diputados y los hijos de los grandes. En esas colonias no hay revisión de nada.
Pero las colonias donde hay de ese tipo de muchachos que andan en mala vida, a los pobres niñitos, ese trauma que están causando en esos niños, jamás se les va a olvidar. Jamás. De ser tratados como delincuentes. De ser tratados como delincuentes. Y yo no voy a negar que pueden usarlos para transportar cualquier cosa. No lo voy a negar, porque el mundo que vivimos es malo. Pero ¿cuál es la diferencia de estos niños que viven en una colonia de casas de cartón, de lámina, a los que viven en las grandes mansiones? No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas, y el color de la sangre es igual de los de las colonias de los ricos que de las colonias de los pobres. Y debería, si tanto es que buscamos el bienestar del país, ¿por qué no ponen a revisar también en las colonias donde van con los uniformes de los colegios caros? ¿O no creen que algunos de ellos también son de mala vida? Aunque vayan a colegios caros y aunque vayan en limusinas. Es más, la lacra peor muchas veces viene de esas esferas, de las esferas grandes. Entonces vamos a aplicar mano dura contra la delincuencia. Vamos y revisemos a los que salen en los carros blindados. Bajemos a esos niños también, incluyendo a la hija del presidente, que la revisen. ¿Por qué no? A mí me indigna. Yo estoy indignado por lo que están haciendo con esa niñez. Soy un sociólogo, me gusta estudiar y ver los problemas de dónde vienen. Y ahorita están generando un problema. Por resolver uno, están creando otros peores. Aleluya. Por eso amo a Dios. Porque Dios trata a los ricos y a los pobres iguales. Dios trata a los cheles blancos y rubios lo mismo que a los morenos. Dios es un Dios que trata a todos por igual. Bendito sea su nombre. Muy bien. Sí, en el Evangelio, la gracia, diga conmigo gracia, que es la misma palabra griega bondad. No guarde la Biblia, que estoy comenzando, hermana Margarita. ¡Ja! Y no hay pupusas afuera hoy. En el original griego, la palabra gracia es la misma palabra bondad. La bondad de Dios, escuchen bien, que trae salvación a todos los hombres. Amén. Así como lo dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice Tito, vamos a leerlo. Tito 2, 11. ¿Qué es lo que dice Tito? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por favor, hagamos un stop. Cuando dice todos, se refiere a todos los escogidos, a todos los predestinados. No se refiere a todos. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Cristo no murió en la cruz del Calvario por aquellos que jamás lo iban a aceptar, por aquellos que siempre lo iban a rechazar. Cristo no murió por ellos. No iba a derramar su sangre inútilmente. Entonces, hoy en la tarde me quebraba la cabeza. Estaba en una hamaca tranquilo, dándome viento y meditando en el mensaje. Tengo una hamaca ahí atrás que me regalaron, y ahí estaba yo bien tranquilo y pensando, y dije, bueno, ¿por qué Dios escoge a unos y no escogió a otros? ¿En base a qué Dios tomó esa decisión? Claro, yo no soy quien para preguntarle a Dios, porque Él es un Dios soberano. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a Dios? Y la otra pregunta es, ¿deja de ser Dios bondadoso por no salvar a toda la humanidad? Porque diariamente mueren miles que no son salvos. Diariamente mueren miles que van para el infierno. Es más, son más los que mueren que van para el infierno que los que van para el cielo. Entonces, deja de Dios de ser bondadoso. Pone en entredicho la bondad de Dios el hecho de que no todos los hombres se salven.
Imagínense que yo voy al lugar donde nací y compro comida para regalarle a la gente. Este año yo hice algo, empecé a comprar frijoles y dejé comprado un montón de libras de frijoles. Iba rumbo a comprar un montón de sacos de maíz para regalarle a mi gente. Dije, cuando llegue el mes de junio y julio, que es cuando se pone más difícil la cosa, que la gente no tiene que comer allá, dije, les voy a regalar frijoles y les voy a regalar, ¿cómo se llama? Maíz. Pero me desanimó alguien y me dijo, pero ya te pusiste a hacer los graneros, porque si solamente compras los sacos de maíz, cuando venga a ser junio, eso va a estar lleno de, me dijo, de gorgojo, fue que me dijo. Dijo, se va a podrir, los animales se van a podrir, se van a comer el maíz. ¿Y cómo se hace eso? Le digo, no, me dijo, tenés que preparar unos graneros y tenés que ponerle hasta unas pastillas matarrata, me dijo. Por Dios, le dije, ¿y si se la come la gente? No, me dijo, eso tienen el estómago de... El asunto fue que me dijo, para hacer eso tenés que planificar primero. Y le di la razón a mi hermano cuando me dijo eso. Entonces solamente dejé comprado frijoles y no compré lo demás. Pero también me dijo, pero también ponete a pensar, me dijo, que si no compras suficiente para darle a todos, me dijo, te van a comer los que no reciban. O sea, a los que le diste van a estar contentos, me dijo. Pero a los que no reciban por A o por B no reciban, eso van a decir, qué hombre más cruel, qué hombre más que no sé qué, que no sé cuánto, que solamente a los de su familia o que solamente a los que él quería, a los que él aprecia de nosotros, que no. Le dije, tenés razón, le dije, tenés razón, porque lo mismo pensaba hoy. Nosotros estamos agradecidos con Dios, ¿cierto? Y cuando estemos en el cielo vamos a estar más agradecidos que estamos en el cielo. Pero ¿qué de aquellos que no van a ser salvos? ¿Cómo se van a sentir ellos? Nosotros cada día sonreímos, porque nosotros sonreímos cada día la vida. Yo no hay día que termine que no le diga gracias, Señor, por este día. Qué maravilloso fuiste en este día, Señor. Cada día, así lo termino. Aún en medio de las dificultades, yo le doy gracias a Dios por las dificultades, y le doy gracias a Dios por los vientos contrarios, y le doy gracias a Dios por los dolores. Si hay dolores en mi cuerpo, alabo a Dios por cada situación, circunstancia de mi vida. Ese soy yo. Yo no soy de los que me desarmo o me desanimo porque algo no me salió bien en el día. No, gracias, Señor. El carro se apagó, gracias, Señor, que se apagó el carro. El carro se arruinó. No, yo soy de los que alabo a Dios en todo y por todo, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Amén, amén. Entonces, cuando yo hablo de esto, de la gracia de Dios que nos salva, porque somos salvos por gracia, Amén. y Dios nos escoge porque Dios es un Dios soberano. Y si alguien vaya y que le reclame a Dios, que no nos reclame a nosotros, porque nosotros qué culpa tenemos de estar aquí como hijos de Dios y alabar al Rey de Reyes y alimentarnos de su palabra. No tenemos ninguna culpa. Aleluya. ¿Sabe qué dijo Jesucristo allá en Mateo capítulo 20 versículo 15? No me es lícito a mí hacer lo que quiera con lo que es mío. No me es lícito a mí hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Usted puede hacer lo que usted quiera con lo que es suyo. Entonces, y nadie tiene que meterse que usted haga lo que quiera con lo que es suyo. Así que el Señor dice también, no, estamos en Mateo capítulo 20, que Él puede hacer lo que Él quiere con lo que es de Él, con lo que es de Él. Nadie le puede decir a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que dice que el Señor salió a las 6 de la mañana a buscar trabajadores? Le dijo, vaya, trabajen para mí y les voy a pagar tanto. Luego salió a las 9 y le dijo, vaya, trabajen para mí y les voy a pagar. Salió a las 12, le dijo, vaya, trabajen para mí y les voy a pagar. Salió a las 3 de la tarde, le dijo, vaya, trabajen para mí y les voy a pagar. Parece que salió a las 6 también, ¿verdad? Salió a las 6 también. Que solamente llegaron a ponchar tarjeta. Ellos que estaban marcando tarjeta, cuando el Señor dijo, les voy a pagar. Entonces vino el Señor
Vamos a suponer que le dijo, bueno, aquí hay $150, que es lo que se gana ahora aproximadamente por día, ¿verdad? $150. Aquí hay $150 por este día. Entonces dijeron los que habían trabajado a nosotros. Llamó a los que habían trabajado 3 horas. Aquí hay $150 por lo que trabajaste. Llamó a los de las 12 y le dijo, aquí están $150 por lo que trabajaste. Llamó a los de las 9 y le dijo, aquí hay $150 por lo que trabajaste. Vinieron los que llegaron a las 6 de la mañana y le dijo, no, esto es injusto, le dije. ¿Por qué? Al que solo llegó le diste 150, a los que llegaron 3 y nosotros que hemos trabajado todo el día. Y dijo el Señor, eso fue lo que te prometí. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu bronca? Te estoy dando lo que te prometí. ¿Saben cómo es esto? Por ejemplo, aquí hay hermanos. ¿Quién pasa ya de más de 50 años de ser cristiano, de ser evangélico? ¿Algunos pasan de 50 años? ¿Ninguno? Usted pasa de 50. Acá tenemos 2 cincuentones, decir que pasan más de 50 años de ser creyentes. ¿Cuántos tienen 40 años de ser creyentes? Ya está Chalón, está el hermano Félix, está un servidor que acabo de cumplir, ni cuenta se dieron hoy, la semana pasada, que cumplí 41 años de haber aceptado a Cristo. Y 41 años. Y los que tienen 30, bueno, lo que quiero decirles es que alguien puede aceptar a Cristo hoy. Hoy viene Cristo en las nubes. Y se va a ir al igual que aquellos que tienen 50 y los que tienen 40 y los que tienen 30. El pago será el mismo. Y entonces diré yo, wow, me quedé con las ganas de bailar con la Sonora Dinamita. Honestamente, yo siempre lo he dicho, ese fue uno de los factores que a mí me costó. Cuando tomé mi decisión, la música era mi problema, la música. Dios mío, es decir, de repente inclusive ya como cristiano voy en los autobuses y de repente voy moviendo los pies. Y le digo a la pierna, estate quieto. Soy un amante de la música. Pero bueno, por eso es que algunos piensan, y hace poco alguien me hizo una pregunta, escúcheme lo que me preguntó este hermano, y me dijo, hermano Pineda, ¿existe la posibilidad que si alguien se arrepiente en el último momento de su vida, se va para el cielo? Mi respuesta contundente fue sí. Y observe ese ladrón en la cruz del Calvario. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese no dio diezmo, no dio ofrenda, no evangelizó, pero ha ganado más almas que cualquiera de nosotros. Pastor, ¿cómo? Dios mío, ese mensaje del ladrón en la cruz ha ganado millones de almas para el reino de los cielos. Implica que alguien puede estar en la recta final de su vida y haber sido la persona más mala y en ese momento arrepentirse y se va con Cristo. Yo creo que cuando lleguemos al cielo vamos a tener sorpresas, especialmente de algunos familiares de nosotros, de familiares que ustedes lloraron, que dijeron, ay, lo que más me duele es que tanto que le hablé de Cristo y nunca quiso aceptar, me duele. Usted no sabe qué pasó en la recta final. Y aunque sea un arrepentimiento, claro, a nadie le aconsejo que se arrepienta, que diga, entonces me voy para ¿a qué discoteca es que se van? Ya no quieren hablar, ¿verdad? A nadie le aconsejo que se espere hasta última hora. Es mejor estar aquí, aunque vamos ahí luchando, pero mejor estar con Cristo Jesús a nuestro lado. En el Salmo 107, versículo 8, dice, alaben, a ver, léanlo conmigo, alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted alaba la misericordia de Jehová? Amén. ¿Alaba la misericordia de Jehová? Amén. ¿Alaba la misericordia de Jehová? No, hay muchos de ustedes que no alaban a Dios por su misericordia.
Y yo quiero que usted en esta noche entienda que usted está vivo hoy por su misericordia. Usted puede levantar las manos por su misericordia. Todavía usted respira por su misericordia. Mañana cuando se levante y estire los pies, dele gracias a Dios por su misericordia. Cuando estire las manos, yo cada mañana que me levanto lo primero que empiezo a hacer es ejercicio. Pero mientras estoy haciendo ejercicio le estoy dando a Dios gracias por su misericordia. Estoy levantando las pesas que tengo ahí de 5 libras y dándole gracias a Dios por su misericordia. Amén. Y estoy ahí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y paz y uno nada. Pero estoy haciendo ejercicio y dándole gracias a Dios por su misericordia. Luego me sirvo mi leche y me sirvo mi cereal y dándole gracias. Y de repente se me ocurre cocinar y cocino un par de huevos fritos y le digo, gracias Señor por tu misericordia. Y salgo a la calle y me pongo el pantalón que nunca me iba a poner y me trago el bolsón que nunca me iba a tragar. Salgo a la calle, estoy hablando en serio, y veo y le doy gracias Señor por tu misericordia. Y especialmente en el caso mío, porque sé que yo llevo 2 años prestados de vida, que yo tuve que haberme ido un 22, 23 de julio del 2020. Yo tenía que haberme ido y solamente estoy aquí por su misericordia. Aleluya. Entonces por eso yo digo la gratitud. Uno de nuestros problemas es ser ingratos, no ser agradecidos. ¿Entendió? Nos enojamos con Dios por lo que no nos da, pero no le agradecemos por lo que nos ha dado. Esto es como por ejemplo el caso de en los hogares, que muchas esposas se enojan con sus esposos por lo que no les da, pero no le agradecen por todo lo que les da. Le piden los zapatos amarillos para que combinen con el vestido amarillo, y como no les da, dicen no, ahorita no tengo para darte para zapatos amarillos. Se enojan por lo que no les dio por los zapatos amarillos y no le agradecen por todo el montón de chunchero que tienen en el closet. Así somos con Dios. Nos molestamos con Dios por lo que no nos da, pero no le agradecemos por lo que Él nos ha dado. Entonces la gratitud debe estar en nuestro corazón, porque tenemos a un Dios benevolente. Tenemos a un Dios benefactor. Alaben a Dios, hermano, este es precioso. Por ejemplo, yo tengo aquí en Garland un señor multimillonario, Jay Jones, un gran amigo, lo amo mucho a ese hombre, y yo lo considero mi benefactor. Así lo considero a Jay. Oro por él, oro por su salud. Mi benefactor. Considero de que Dios lo puso en mi camino como mi benefactor. Él nunca me ha entregado dinero en mis manos, pero nunca olvido cuando llegó a dejarme una nota para construir el templo que dejamos allá en la de. Y nunca olvido cuando estuvo como loco buscándonos este lugar para que nos congregáramos. Es decir, Dios primero, pero Dios ha puesto benefactores. Y con esa gente que es benefactora con uno debería vivir agradecido. ¿Entendió? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Dios, Dios es nuestro benefactor, nuestro más grande benefactor se llama Dios. Pero muy pocas veces le agradecemos a Dios por las cosas que Él nos da todos los días. Yo creo que algunas veces el asunto es que como todo esto es algo que lo vemos todos los días, ¿entendió? Vaya, por ejemplo,
El caminar. El día creo que fue sábado o viernes, platicaba con la esposa de mi papá y le digo, ¿cómo está mi papá? Mira, me dice, un poquito mejor. Ya camina de la cama al sofá. Cuando hablamos de la cama al sofá, estamos hablando como de aquí, donde están esos pianos. Del cuarto de él al sofá. Pero él eso lo ve como algo maravilloso. Papá, ¿cómo está? Mira, me dice, ya puedo caminar de la cama al sofá. Ya puedo caminar, dar mis pasos. Entonces, antes él caminaba todo el día por esa finca de café y no le agradecía a Dios. Están ahorita encajando lo que les voy a decir. Como era algo que era levantándose, paz. ¿Hacia dónde? Hoy voy a ir a La Pimienta, hoy voy a ir a Ebenecer, hoy voy a ir al Sinaí, hoy voy a ir al Río del Plano, hoy voy a ir a San Luis, hoy voy a ir a San Antonio. Ahí se iba a andar por todos esos cafetales. Era algo normal. Usted que ve, no le da gracias a Dios por la vista. Pero si quedara ciego unos días y de repente empezara a ver, aunque sea nublado, va a empezar a darle gracias a Dios. Aquel que no oye, de repente empieza a oír, le va a dar gracias a Dios. Aquel que no camina y empieza a caminar, le va a dar gracias a Dios. O sea, como somos objeto de tanta benevolencia diaria, no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. Pero mientras usted tiene los 2 riñones buenos todavía, hay mucha gente que vive a pura diálisis. ¿Me está oyendo? Mientras usted tiene sus 2 ojotes buenos todavía, que aunque tiene vigas en medio no hay problema, y no le da gracias a Dios, hay muchos que andan con una vara o con un perro. ¿Me está oyendo? Que inclusive no le damos gracias a Dios ni por el cuerpo que tenemos. Hay gente que pesa 600 libras, 700 libras y quisiera tener más o menos el cuerpo que usted tiene. No pueden moverse, no pueden levantarse. Creo que deberíamos hacer una lista diaria para darle gracias a Dios por todo lo benevolente que Él es con nosotros. Vaya, voy a ser un poquito más directo, ¿ok? Lo voy a poner directo. Tóquese la cabeza. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? A piojos. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Pelo. ¿Cuántos pelones quisiera tener el pelo que usted tiene? Y que pagarían miles de dólares por tener el pelo que usted tiene. Digo, aquellos que añoran volver a tener pelo. Y usted está peludo. ¿Entendió? ¿Me está oyendo? Los dientes. Aunque todos turbios ahí, todos porque a nosotros no nos pusieron freno, ¿verdad? Pero tiene sus dientes. Hay muchos que como desearían tener los pocos dientes que usted tiene y no tienen ya dientes. ¿Sí lo pueden ustedes agarrar? Y pudiera hacer otra larga lista de cómo tenemos a un Dios benevolente. Amén. Alaben a Dios por eso. Por eso cuando llego aquí,
Yo digo que la bondad de Dios es la esencia de mi confianza en Él. Aleluya. Yo puedo confiar en Dios. Amén. Yo puedo confiar en Dios. Amén. ¿Quieren que le diga algo? En ustedes no puedo confiar. No. Y aunque tiene cara de ángel, pero no puedo confiar. Pero en Dios sí puedo confiar. Amén. ¿Saben por qué? ¿Quiere que se lo diga? Porque Dios es bondadoso. Amén. Y usted y yo no somos bondadosos. ¿Entendió lo que dije? La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Y eso debe apelar a nuestros corazones. De que tenemos a un Dios que es bondadoso para siempre. Amén. Aleluya. Y por eso jamás deberíamos desanimarnos. Por nada de lo que ocurre en tu vida. Te faltan 2 días para casarte. 2 días antes del matrimonio, aquel se rajó. Dale gracias a Dios. Yo hace poco a alguien casé que aquí estaba sudando porque la novia no aparecía. Pero era un sudor frío. Cuando le tomé la mano y había frío ese día y las manos estaban sudarosas, ¿no? Sudorosas. Yo dije, ya no quiero ser partícipe de este. ¿Ah? Sí, pero no quiero ser testigo, dije, de este holocausto. Pero yo digo, si yo estoy aquí esperando y no llega, ¿entendió? Y ojalá me conozca, porque ese soy yo. Y no llega. Lo que voy a hacer ahí, a ver qué es lo que hay ahí. Y decirle, ¿sabe qué? Como aquella no llegó, véngase usted. Ay, ay, ay. Así como soy, yo lo haría. De que si no llega la invitada, así como cuando el Señor mandó a traer a aquellos que no llegaron a la fiesta, y dijo, Señor, vayan a recoger a todos. Vayan a traer los mancos. Así que ahí viera. A ver, pues. Y le diría, usted está soltera, no tiene compromiso con nadie. ¿Quiere usted aquí ocupar el lugar? Véngase. Aquí le pongo una. No, estoy hablando de que en nuestra vida como cristianos deberíamos de estar agradecidos con Dios por todo lo que pasa y por todo lo que sucede, y que no deberíamos desanimarnos por nada. Por nada. Dice Nahum, capítulo 1, versículo 7, ya estamos terminando. A ver, lean ustedes porque yo me aburrí de leer. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Apréndaselo de memoria, sin verlo. Jehová es bueno, fortaleza en el día Jehová es ¿qué? bueno, Fortaleza en el día de. la angustia. Fortaleza en el día de la angustia. Y algo más. Y conoce a los que en él confían. ¿Cuántos confían en Dios en esta noche? Cuando otros se portan mal con nosotros, y de repente va a haber gente que se porta mal con nosotros, usted siga creyendo que Dios es bondadoso. Amén, amén. No diga usted, ay, yo nunca esperé que el hermano se portara mal conmigo o la hermana se portara mal conmigo. No, usted diga, Dios es bueno. Y cuando tenga días difíciles, no lo vea como un día difícil, véalo como un día de bendición y siga confesando, Dios es bueno para conmigo.
En otras palabras, vaya poniéndose de pie. No debemos de permitir que en ningún momento la incredulidad llegue a nuestra vida. De no pensar que Dios es bueno. Por ejemplo, mi padre tiene 86 años. 86 años. Y yo no le estoy pidiendo al Señor, Señor, alárgale su estadía en la tierra. No es esa mi oración. Mi oración para mi padre es, Señor, dale el tiempo que tú fijaste para él, pero te pido que se lo des alentado. Es todo lo que pido. Es decir, si el límite de Dios es que 2 semanas más va a vivir, pero quiero que la viva bien, que se eche un buen plato de frijoles con hueso de res. Eso es lo que le pido a Dios. Y que cuando yo veo el cuadro de mi padre, ese hombre fuertísimo que era, ahora pesando 90 libras, 90 pounds, que hasta el viernes pasado necesitaba que lo agarraran, que lo llevaran en brazos de su cama al sofá, que lo levantaran. Yo le oro a Dios, ahí sí le oro a Dios. Y digo, Señor, no vayas a permitir que yo llegue ahí. Por favor, cuando todavía esté gallo, llévame. Pero yo no quiero que me estén cambiando ropa, que me estén abriendo la boquita y que me digan, ahí va el avión. Orgullo, no sé, posiblemente. Pero yo lo que le digo, Señor, es, Señor, los días que tú has prefijado para mi vida, sean los que sean, solo quiero vivirlos en paz y con la fortaleza necesaria para valerme por mí mismo. Eso es lo que le pido a Dios. Aunque algunas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere darnos. Padre, te adoramos. Y si nunca te lo decimos, hoy te queremos decir gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por nuestra familia. Bendigo a mi hija Antoinette, que mañana cumple, Señor, me parece que 37 años. Te doy gracias por mi segunda hija. Que la llenes de salud, que la llenes de vida, que bendigas a sus hijos, a Angelis, a Leo, a Ben. Señor, Padre, por poder caminar, por poder ver, por poder respirar, bendito seas. Te alabo por tu misericordia. Amén y amén.